Bueno, y no me dejaste nada, definitivamente. Patricia Teherán, quien con ella iniciamos nuestro programa del día de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Todavía hay gente que me pregunta, Alan, pero ¿por qué coloca música de Colombia? Y si el programa es de Venezuela, yo le digo, no, vamos a colocar música que combine las tierras, que haga esta integración a través de la música que efectivamente se tiene, y el éxito de Teherán fue también llevar esta música a Venezuela, y en Venezuela más de uno lo bailó y se despechó con ese tema. Con este tema iniciamos entonces nuestra edición del día de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, como siempre, dándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Buenas tardes, compañera Nancy, que viniste muy rara, dice Gabriela, que viniste muy rara de allá de Tumaco. Sí, un poquito más quemada. Gabriela, buenas tardes. Alan, buenas tardes, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está ahí en este dial en el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, en nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. Síguenos en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM. Saludar en el control máster al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas. En las redes sociales a Alex Meneses en la producción, a Vanessa Chacón, Gabriela Parra, Alan Peralta, con registro nacional 0715, y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, y la noticia, las elecciones internas del PSUV, que dejaron de todo. Mire, dejaron golpes, maltratos, insultos, enfrentamientos, abuso descarado del poder y de los recursos públicos, control militar cuando no es plan república, en fin, toda una serie de circunstancias que hicieron de este proceso electoral interno uno de los procesos más criticados por su propia base. Ocurre también, entre otras cosas, que este proceso electoral definió los candidatos del PSUV para las próximas elecciones de noviembre, pero también definió una cosa, un porcentaje de votos que sus autoridades estiman en 3,5 millones, pero que la verdad verdadera no superó los 2 millones según observadores expertos en el tema electoral. De todas maneras, hay muchos comentarios, muchas noticias, y Gaby nos tiene algunas informaciones sobre eso. Bueno, vamos a hablar de esos ganadores. En la capital ganaría con 52.69% Meléndez. Carlos Mogollón y la jefa de gobierno Jacqueline Farías quedaron por fuera de las primarias. La actual alcaldesa Erika Farías, recordemos, no fue postulada. En Zulia, donde se obtuvieron bastante participación por parte de los adeptos al PSUV, con 70,19% volvieron a elegir como candidato único a Omar Pietro. En Miranda, para Miranda, que alberga el área metropolitana de Caracas, queda Héctor Rodríguez. Para el centro Carabobo, pues vuelve y juega Rafael Lacaba, mientras que el exministro de gobierno José Bielma Mora se llevó solo el 25,41%. En Barinas está el hermano de Chávez, está Argenis Chávez como candidato único del chavismo, y en el Táchira estaríamos hablando de Freddy Bernal. Esos serían algunos de los resultados. Falcón, donde el candidato será Víctor Clark, Guárico, José Vázquez y Lara Adolfo Pereira. Son los que se han mencionado hasta el momento. También está Julio César León en Yaracuy y Liseta Hernández en Del Tamacuro. Fueron de los pocos gobernadores que repitieron. Liseta Hernández repitió en el estado del Tamacuro, León repitió en Yaracuy y Prieto en el Zulia, pero muchos de los gobernadores actuales no participaron ni siquiera. Y en medio de toda esa trifulca y de todo ese caos que se presentó en el día de ayer, Alan, Gaby, audiencia, los estados con más afectaciones y de los cuales se vieron muchísimas más peleas, y fue Carabobo, Zulia, Monagas y Lara. Esos fueron los que más protagonizaron ese tipo de peleas, donde Carabobo sucedió algo particular. Ahí fue donde la agresión fue aún mayor, y aún así
con todas estas agresiones y con todos los videos que han estado circulando, pues salen a decir que no ha pasado absolutamente nada. No, que lo digan los perdedores, que se lamentaron porque perdieron. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, mis amigos, seguimos en este recorrido buscando más historias de nuestros hermanos venezolanos que, como hemos dicho siempre, ayudan a otros hermanos a motivarse y a seguir adelante en busca de sus sueños, en busca de mejores oportunidades que le permitan mejorar su condición de vida y la condición de su familia. Ahora estamos con un joven del estado Portuguesa. ¿Nos dice tu nombre, por favor? Roner José Martínez. Roner José Martínez. Roner, ¿de qué parte de Portuguesa tú eres? De Rivacarigua, Araure. Del municipio Araure. Araure, para los que no conocen, el estado Portuguesa queda cerquita de Acarigua, ¿no? Uno no sabe en qué momento está en Acarigua y en qué momento está en Araure. ¿Cuánto tiempo tienes acá en Arauca? Voy para 4 años. ¿Y por qué decides venirte a Arauca? Por la situación de país que estamos viviendo. ¿Ya la conocías? No, ni sabía que existía. ¿Te invitaron unos amigos? ¿Cómo llegaste? Sí, me dijeron unos muchachos del barrio, vámonos para Colombia. Y yo dije, bueno, como la cosa se me puso fuerte, y dije, bueno, vamos a probar a ver qué hacemos, qué conseguimos. ¿Y allá en Araure, a qué te dedicabas? Yo soy operador de montacargas. Operador de montacargas. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo esa actividad? Duré, 8 años. ¿Y acá con quién estás? ¿Estás con tu familia? ¿Quiénes te acompañan? Sí, estoy con mi mamá, mis hermanos, mi sobrino y mi hijo. ¿Llegaste tú primero y luego ellos o ya ellos estaban acá? No, primero llegué yo solo y después lo fui buscando uno a uno. Te lo viniste pasando y bueno, esta historia, amigos. Pero Roner, te veo que estás haciendo una cosa distinta a la que hacías en Venezuela. Coméntanos. Bueno, sí, esto fue a través de... Yo anteriormente cuidaba motos en una universidad. Ok, hacías de parquero. De parquero. Y un muchacho que tenía una talabartería y me veía y hasta llegó un momento que me dijo, ¿usted quiere aprender a hacer cotizas, hacer sandalias? Yo, eso es lo que yo ando buscando, un trabajo estable. Y me dijo, bueno, véngase el lunes. Y empecé haciendo de 3 puntadas, sandalias 3 puntadas. Comenzaste haciendo cotizas y bueno, ya has llegado a hacer un fuste, ¿no? Una silla forrada. Una silla. Coméntanos, ¿cómo aprendiste, cómo te sientes ahora haciendo este nuevo oficio? Bien, bien. Yo soy una persona que observo mucho. Y yo hacía mis cotizas y mis alfombras. Yo hago de talabartería de todo tipo. Yo hago apero, alfombra. ¿Cuánto tiempo llevas, Roner, haciendo este oficio? Voy para 3 años. ¿Qué te dicen tus amigos allá en Venezuela cuando te ven que cambiaste de ramo? No, hubo uno que me lo encontré cuando cuidaba moto y me dijo, no, yo, un operador de montacarga cuidando moto. Yo le dije, bueno, yo no me voy a dejar morir de hambre. Y seguí. Yo dije, no, primero tengo que buscar estabilizarme yo para poder buscar lo que yo quería buscar, que era mi mamá y mi... Ese era tu sueño. Claro, tenerlo cerca, pues. ¿Y tus amigos, tus paisanos en Venezuela, qué te dicen, qué te comentan, cómo está la situación? Fuerte, fuerte. Me dicen que de cuando acá yo haciendo sandalias, alpargatas, y bueno, eso aprendí sin querer y aquí estoy echándole. ¿Y qué sientes ahora por este oficio? ¿Cómo te sientes cuando lo haces? Bien, bien, bien. Que lo que me hacía falta era aprender a forrar silla y ya sé. ¿Qué te dicen tus clientes cuando reciben tus trabajos? Bueno, hay clientes que se han ido bien, bastante satisfechos y les gustan. Y yo soy una persona que me gusta trabajar
como es, pues, haciendo las cosas bien para que el cliente se vaya satisfecho. Y también quiero preguntarte, ¿cómo te ha tratado, cómo te ha recibido la gente de Arauca? Bien, bien, gracias a Dios me he topado con personas que son buenas también, igual que le gusta que vea a uno trabajando, que ven que dice, oye, mira, ese muchacho le echa bola, está trabajando, no está echando vaina. No en ningún momento sentiste xenofobia o cualquier tipo de rechazo. En el Mundial del 2018 estábamos ahí en la esquina viendo el partido y salió un viejo borracho ahí, empezó a insultar y nada, eso me tuve que tragar lo que sentí en ese momento porque me provocó, fue como que en Venezuela zampale la mano, pero sí. Después me acercó otro muchacho y me dijo que lo disculpara, que estaba borracho y eso. Y ya bueno, y agarré las cosas y me fui. Quisiera que dejaras un mensaje para toda la audiencia y para toda la gente que nos ve a través de toda nuestra plataforma. Un mensaje como de... Un mensaje para toda la gente de fe, si se puede lograr los sueños. Si hay claro. A todos los que nos oyen o que oyen este programa, que sí, con dedicación, esfuerzo, todo se puede. ¿Has pensado regresar a Venezuela? Sí. ¿Y cómo te imaginas tú, qué harías con este conocimiento que llevas? ¿Cuál sería tu sueño allá en Venezuela? Lograr a montar un negocio. Tener un negocio propio. Sí, ya porque ya llevo el conocimiento y llevo las ideas, llevo toda la experiencia que estoy ganando en este momento aquí. ¿Qué te falta por aprender? A manejar el negocio. Administrar el negocio. ¿Y tú allá en Venezuela, además de tu trabajo, también estudiabas? No, yo dejé de estudiar a los 12 años, 13 años. Ah, ok. Bueno, quiero agradecerte por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes por la entrevista y que la pasen bien. Bueno, mis amigos, una historia más de un joven que se desempeñaba en otra actividad, pero Arauca le abrió las puertas, comenzó como decimos, desde abajo, cuidando motos, parqueando, que sabemos que el ingreso es muy poco. Sin embargo, Dios le puso esta oportunidad, le puso un amigo y hoy está haciendo este tipo de trabajo dedicado a la talabartería. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, definitivamente ese es el migrante venezolano, la gran mayoría del migrante venezolano. Una persona que llega con expectativas, con necesidades, pero que triunfa a fuerza de trabajar, de ser respetuoso, de continuar en la lucha. Y bueno, ahí está este ejemplo de este joven venezolano que hoy nos ha traído Oliver Luyano. Alan, Nancy y audiencia, vamos a mostrar esas reseñas en video de lo que estábamos hablando antes del reporte de nuestro compañero Oliver, que son esos conflictos que se dieron lugar en este proceso electoral de primarias internas del PSUV. Vamos a ver un video con diversos problemas en el proceso electoral interno del Partido Socialista Unido de Venezuela. Veamos. Bien, estamos aquí en el colegio La Chinita, uno de los centros más grandes que hay en el estado Zulia. Dígame, señora, ¿usted ya votó, ejerció su derecho al voto? Voté, pero tengo la gente aquí, este acuerdo de viejito que tengo aquí, todo el frente. Entonces no puede ser, no puede ser. ¿Qué es lo que no puede ser? ¿Qué pasó? Una sola máquina. ¿Cómo? Una sola máquina. No puede entonces ser, no puede entonces... ser. Esto es una burla entonces, la gente se está enfermando, la gente se está cayendo. No puede, yo no estoy enferma y yo no puedo estar parada. ¿Usted votó ya? No he votado porque mira la cola que está. Una cola inmensa, calculamos que tiene más de 100 metros esta cola. Estoy diciendo que no puedo estar parada. Y de la milicia. Las milicias son también... Ajá, bueno amigo, ¿usted ya ejerció su derecho al voto? Todavía no me dejan entrar, la traigo ahí y no dejan pasar. No me dejan pasar. ¿Cuál razón alega? ¿Cómo quieren que vote si no dejan entrar a uno a votar? Ni yo que estoy incapacitado. ¿Qué le dicen? ¿Por qué? Porque hay una sola máquina y que hay una sola máquina. Una sola máquina en un centro nucleado. Entonces no dejan entrar a uno, lo que están es de grosero con las personas. Eso no debe ser. Bueno, si es verdad, bueno, ustedes pueden ver la gran cantidad de personas que hay aquí en uno de los centros de votación más grandes del estado Zulia. Uno de los centros de votación más grandes de Venezuela está ocurriendo esto.
a esta hora de la mañana, cuando hace pocos instantes el alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, ejerció su derecho al voto en el Colegio Rosario, parroquia Francisco Eugenio Bustamante. Estamos en la misma parroquia, repito, en el centro de votación, La Chinita, uno de los más grandes. Ojo, es importante resaltarle a todos ustedes que estamos viendo personas pertenecientes a Partido Acción Democrática, a COPEI, partidos que precisamente no son de la revolución, pero esto es una elección libre donde podrían todos ellos pues votar por el candidato de su preferencia. Estamos aquí en este centro de votación, ustedes lo están viendo, pues increíble lo que está sucediendo. Según nos informa, hay una sola máquina en este inmenso centro de votación. Vamos a seguir caminando, pues ustedes verán, nos regresamos porque bueno, esto es increíble, pero ¿qué tal? Increíble, pero cierto. Esto es una elección libre, esto es un calentamiento rumbo al 21 de noviembre, cuando los venezolanos podrán elegir a sus alcaldes y gobernadores en toda Venezuela, rumbo al 21 de noviembre. Bueno, ustedes lo han visto. Dígame. Mira, Ya va a entrar, bueno, aparentemente ya, ¿Hay una sola máquina aquí? No sé. No sabe. Amigos, ¿desde cuándo están ustedes aquí? 8, 9 y pico. ¿Y nada? ¿Qué les han dicho? Nada. Esperando, la cola está muy lejos. Bueno, dos irregularidades evidentes. Primero, la participación abierta de algunos representantes identificados de otros partidos políticos. Pero en segundo lugar, el elemento de una sola máquina de votación en centros electorales grandes. Y esto era porque precisamente las autoridades del PSUV querían mostrar largas colas, mostrar imágenes fotográficas y de video de largas colas, para dar la sensación de que esto fue, un arrase total en este proceso electoral interno del PSUV. Pero bueno, seguimos viendo algo que nos va a impresionar y Gaby nos lo va a mencionar. Claro que sí, vamos a compartir otro material en donde los reclusos del penal de La Pica del estado Monagas también hicieron campaña electoral para estas internas. Vamos a ver. Desde el Frente Oriente reactificamos nuestro apoyo hacia la gobernadora Yelitza Santaella en todo el territorio monaguense, al camarada Ernesto Luna por la alcaldía del municipio Maturín, al camarada Oscar Cedeño por la alcaldía del municipio Ezequiel Zamora y al compatriota Cheo Malavé por el municipio de Santa Bárbara. ¡Venceremos! Yo no sé qué comentar frente a esta información. Pero frente a esa información, Alan y Gaby y audiencia, ha comentado la periodista Sebastiana Barraez, donde ha señalado que el día de hoy esas elecciones primarias del Partido Socialista Unido Venezuela dieron una gran demostración de indisciplina, profundas grietas internas, desprecio por las trampas de algunos candidatos que están monopolizando los recursos como el combustible, imposición sobre el personal de la administración pública, entre otros. Y en esas elecciones, en esas votaciones, no se alcanzó el 20%. Bueno, vean ustedes que la gente que hacía la movilización política recibió gasolina, 20 litros por vehículo, se dice. Les ofrecieron a los votantes una bolsa de CLAP, que por cierto, como siempre, nunca se le entregó. Le ofrecieron tantas cosas a la gente para que saliera a votar y sin embargo hubo resistencia en el padrón electoral. Pero esta información que pasamos reciente de una cárcel, la utilizó la gobernadora Santaella y la mostró como si fuera un gran trofeo, un gran éxito. Los presos apoyándome. Pero uno llega a decir, evidentemente hay esa vinculación y ese compromiso entre los presos, los detenidos, los delincuentes en las cárceles con el poder del PSUV. O sea, ¿qué más demostración que eso? O sea, que hay con claridad
un proceso de integración entre el autodenominado, por ejemplo, Tren de Oriente y la gobernadora del estado Monagas, que ahora se ve, no sé, señalada, marcada como una persona que está vinculada con la delincuencia. O sea, a mí me sorprende eso. O sea, yo como candidato no haría eso, de utilizar esas imágenes para promover mi candidatura. Imagínense ustedes. Y yo no sé si en otro país los presos son, o los detenidos en procesos penales son precisamente las personas más indicadas para promover una candidatura. Pero esto a mí particularmente me sorprende. No sé qué opinan ustedes. No creo que ningún asesor político se incline a mostrar este tema como un push a una campaña electoral. Sí, eso es de verdad, pero una locura. Pero es que eso solo ocurre en Venezuela. Eso solo ocurre en Venezuela en este momento. Sí, donde está el mundo mágico de Nico y donde hay otras realidades que de verdad destrozan la lógica. Y en Siempre Venezuela, siempre vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Las chicas del programa Siempre Venezuela me dicen, estamos muy despechados hoy. Pero bueno, había que empezar diferente la semana. La semana pasada empezamos arriba con mucha salsa, mucho merengue, mucho guaguancó. ¿Le cayera a Luis? Y esta semana hay que empezar un poco más suave. Son Los Besos Jamás, de Paola Jara. Tremendo tema, muy bueno, de verdad. Pero Gaby estaba preocupada, ¿no? Gaby estaba que tiraba el vaso y pedía... pedía guaro. Algo más fuerte, por favor. Pero bueno. Dijo, no la agua aromática, sino algo más fuertecito. Seguimos acá con más informaciones de Venezuela, siempre Venezuela. Y en otro orden informativo, el Foro Cívico contó en Washington su visión sobre la violación de los derechos humanos y las persecuciones. Pues integrantes de la organización Foro Cívico de Venezuela estuvieron en Washington 7 días con el objetivo de mostrar esa visión de país, de esa situación y plantear soluciones para superar esta emergencia. En el balance de las reuniones se destaca que uno de los más importantes temas que se trataron fueron la violación de los derechos humanos, persecuciones, criminalizaciones y detenciones arbitrarias. Trabajamos en construir el puente entre el conflicto y la paz para que nosotros, en medio de la justicia, pues sea una justicia restaurativa, un proceso que debemos edificar unidos todos los venezolanos. También expresó la directora ejecutiva de la ONG CEPAT, Beatriz Borges, esto en una nota de prensa que ha hecho llegar del Foro Cívico, donde muestra estos grandes avances y resultados. La agenda estuvo centrada en 3 ejes principales: la respuesta humanitaria, enfocándose en una agenda de promoción y defensa de los derechos humanos, abordaje de la reconstrucción de la ruta electoral y el proceso de la reconstrucción de los diferentes acuerdos, destacando el apoyo del Foro Cívico ante una negociación. Los integrantes de dicha organización también expusieron cómo, a través de diversos planteamientos que ha realizado el Foro Cívico, pues han logrado reforzar la comprensión sobre las oportunidades que presentan las elecciones regionales para el 21 de noviembre. Bueno, y Maduro propone 7 títulos para el diálogo, pero solamente dijo que eran 4. Solo mostró 4, ¿no? Solo mostró 4, dijo que eran 7. O sea, los otros 3 se me olvidaron. Pero lo cierto es el caso que Maduro ha propuesto para la reunión de diálogo que se va a celebrar aparentemente el día 13 de esta semana, el día viernes 13, se va a celebrar este diálogo en México. Pues él ha dicho que él exige, entre los puntos mencionados, el levantamiento de las sanciones contra la economía, el reconocimiento de las instituciones legítimas de Venezuela, la renuncia a la conspiración y que se sumen todas las oposiciones. Cuando la verdad verdadera es que, señor Maduro, la oposición contra el gobierno de facto es una sola, es el país entero, es el 76%, 77% del país venezolano que está en contra de su gobierno. Es una sola oposición, no varias oposiciones. Que hayan escogido caminos diferentes, pues esa es otra cosa, pero la verdad verdadera es que es una sola oposición. De todas maneras, Maduro se va a sentar a hablar con el gobierno y los representantes de Juan Guaidó, lo que significa un reconocimiento mutuo. Ojo, Maduro dice, es que sentarse conmigo es reconocerme,
pero es que cuando usted se sienta con ellos también los está reconociendo. Entonces vamos a ver algunas cosas interesantes, y después de que se filtró la información de que Estados Unidos había presionado, se había sentado con representantes del gobierno de Maduro y les dijo muy claramente, van a esa mesa a hablar cosas serias y a compromisos serios, no se aceptan otras cosas. Y bueno, Maduro pues se sintió aludido y dijo que habían avanzado en el diálogo con Juan Guaidó. Pero es que con este abreboca tampoco es que haya muchas ilusiones sobre la mesa, ¿no? Con un abreboca que recuerda mucho esa canción de vuelve el perro arrepentido con el rabo entre las piernas, o sea, vuelve otra vez a repetir lo mismo. No le van a levantar sanciones solamente por el hecho de sentarse. Claro. No le van a levantar sanciones solamente para que escuche a la otra contraparte. Eso no va a suceder. Si esas son las condiciones previas, estamos mal. Bueno, está mal él, porque claro, realmente dentro de su mentalidad debería ser un poco mejor asesorado e indicarle que por lo menos escuchen, ¿no? ¿Qué va a pasar en esa mesa? Y el 13 también existe un acto bien importante, y es el caso de Alex Saab, que tendrá su fallo, y lo va a tener el 13. Una prolongada batalla legal por la extradición de Cabo Verde a Estados Unidos del diplomático venezolano Alex Saab llegará. ¿Quién dice que es diplomático? Acá en la nota nos están mostrando que es un diplomático venezolano. Alex Saab llegará a punto crítico la semana próxima, cuando la Corte Constitucional del país africano debe dar a conocer ese fallo. Alex Saab, bien sabemos, fue arrestado en junio cuando hizo escala en reabastecimiento de combustible en un pequeño archipiélago de la antigua colonia portuguesa en el vuelo a Irán. Pinto Monteiro, su abogado principal en Cabo Verde, dice que hay dos desenlaces posibles cuando falle la Corte Constitucional el 13 de agosto. Los jueces rechazarán la apelación de Saab y la extradición procederá, o bien aceptarán que hay elementos anticonstitucionales en este caso y lo devolverán a una corte inferior para que los corrija. Esto es lo que ha venido mencionando Pinto Monteiro en conferencia de prensa. La Corte Suprema resolvió en el mes de marzo que la extradición puede proceder y la apelación a la Corte Constitucional es la última esperanza que tiene Alex Saab. Pero el equipo internacional del empresario dice que la extradición obedece a motivos políticos. Bueno, tiene que decir algo porque es muy caro el bufete que ha contratado, y alguna cosa tienen que decir para poder justificar el pago. Es como presentar un informe, decir, bueno, sí, nosotros pensamos que esto es irregular, la cuestión, páguenme porque dije eso. Eso es lo que está haciendo el bufete del señor Saab. Yo confío mucho en la belleza del naranja en una cárcel de Miami. Seguimos con más información. Bueno, esta nota está muy interesante. Venezuela se está convirtiendo en un país de viejos y de niños. Sí. La diáspora venezolana ha dejado este triste panorama, esta triste imagen donde los abuelos vuelven a criar a sus nietos. Algunos abuelos han conservado a los nietos debido a que las personas que están migrando a otros países no tienen los recursos en un inicio para llevárselos. Esto se traduce en otro problema para los niños, la parte de la separación con sus padres, a quienes pueden pasar muchos años sin ver mientras que esta persona se establezca. Resulta que ya el Instituto Nacional de Estadística venezolano dio un reporte en donde decía que se esperaba para el año pasado una población de 32 millones de habitantes, pero sin embargo se calcularon solo 28 millones, es decir, entre diáspora, fallecidos y todo eso no se ha cumplido con ese pronóstico de crecimiento poblacional, sino que vamos hacia atrás. Obviamente estamos hablando de 4 millones de diferencia, eso está entre la diáspora y va a seguir creciendo lamentablemente. Freite, coordinadora del proyecto Enconoví, que trata las condiciones de vida de los venezolanos, explica que la reducción de la población obedece principalmente a la migración masiva, pero también a una caída de la natalidad y a un aumento de la mortalidad. Las mujeres no quieren tener en estos momentos muchos hijos en Venezuela. No, pero eso, si cruzamos ese deseo aspiracional
esa aspiración de tener menos hijos, con la falta de métodos de prevención, como las pastillas o la T de cobre u otro método anticonceptivo, encontramos que ese deseo aspiracional choca con una realidad. O sea, la verdad es que es difícil controlar la natalidad o evitar la natalidad en Venezuela, a pesar de esa frustración que tienen muchas mujeres de no dar a luz. Pero ocurre que uno contrasta esta cifra y se encuentra que, según el mismo informe de ENCOVI, la mayoría de los migrantes venezolanos, el 60% de los emigrantes, son personas entre los 15 y los 50 años. Es decir, nos estamos quedando en Venezuela sin trabajadores, sin la base productiva del país, sin las personas que puedan asumir. Entonces tendrán que ser los ancianos y los niños los que asuman el aspecto productivo en Venezuela. Y es que esa es la parte que no quiere entender el gobierno. Esa es la parte que no quiere entender, que están saliendo y va a llegar a finales de este año, a 31 de diciembre del 2021, casi los 7 millones de venezolanos fuera del territorio venezolano. No, y una condición que de verdad, eso es lo que se llama el bono demográfico. Venezuela está entregando su bono demográfico a otras naciones como Colombia. Colombia estaba envejeciendo su población y ahora, con la llegada masiva de migrantes, ese bono se incrementó y entonces ya la población en Colombia no está envejeciendo, lo que proyecta una base productiva importante para un país como Colombia, y eso está ocurriendo en otros países como Perú, como Ecuador, en otros países donde están los venezolanos. Y en otro orden informativo, Funvenides exige al Ministerio Público investigar la desaparición de 35 niños por causas judiciales. Padres y miembros de la Fundación de Niños Sustraídos, Retenidos y Desaparecidos protestaron ante la sede del Ministerio Público el día de hoy en Caracas para exigir la investigación por la desaparición de más de 3 años de 35 niños por diversas causas o procesos judiciales como divorcios, permisos de viaje, ejercicios unilaterales de patria potestad, custodia, entre otros. Estos niños tienen un promedio más de 1000 días, más de 3 años, que están desaparecidos para algunos de sus padres o para los juzgados que estuvieron en ese caso. Goimonat resaltó que algunos casos de desaparecidos han sido notificados a la Organización Internacional de Policía Criminal y además agregó que no solo se trata de menores de edad venezolanos, sino también de extranjeros que, detalló, mediante mecanismos corruptos han sido secundados por autoridades venezolanas. Este es el panorama que se está viendo con los niños. Y en relación a eso, hay mucha información sobre pagos en dólares para estas sentencias de tribunales y agilizar estos procesos para que los niños desaparezcan del territorio venezolano. Es más, algunos casos se han planteado en territorio, unos casos extraterritoriales, se han planteado en territorio venezolano para ejercer ese proceso de entrega, traslado de patria potestad y permitir a los padres interesados, al padre interesado o a la madre interesada, llevarse a los niños y ocultarse en el mundo. Sí, una de las cosas que se mencionaba el día viernes, cuando también se hizo un análisis del principio de esa nota, porque el viernes empezó a salir esa nota en todos los portales, era cómo los jueces y los tribunales de Venezuela se prestaban para esto, habiendo tanto retardo procesal interno en muchos otros aspectos, que era el mal que aqueja a Venezuela y a muchos países, que es la corrupción. Pero en este caso ya tipificado en trata de personas, porque están desapareciendo a estos niños, favoreciendo y quitando guardias potestades sin ningún orden jurídico y sin ninguna autoridad para ello. En estos momentos, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a ver un video en donde el preso político venezolano Juan Requesens se mantiene bajo medidas a pesar de ser inocente. Vamos a ver este material. ¿Qué significan 3 años, 36 meses, 156 semanas, 1096 días, 26.298 horas? A veces damos por sentado que lo que tenemos es para siempre, cuando la verdad solo nos pertenece un instante. Puede que nuestra hora nos parezca muchas veces injusta. Cuando estás preso por 3 años, te pierdes cumpleaños, despedidas de tus seres queridos y vivencias que jamás volverán. Pero del pasado solo queda rescatar lo que nos empuja al futuro. Ya buscamos culpables, gritamos, protestamos, señalamos, nos llenamos de odio, de esperanza y luego de apatía.
La pregunta más importante que podemos hacernos es, ¿y entonces qué viene? La libertad para nosotros los venezolanos ha adquirido otro valor, ni se parece remotamente a la que tuvimos hace 20 años, pero a pesar de eso, aún hay oportunidades, aún tenemos chance. ¿Cómo lo sabemos? Miren a su alrededor, dentro o fuera del país hay venezolanos que están haciendo proyectos increíbles, desde la NASA hasta las Olimpiadas. Ellos son la muestra de que aún tenemos esa chispa que crea y manifiesta, pero sobre todo que construye. No revolvamos el pasado, en definitiva debemos trabajar en el presente. Casa por cárcel no es libertad, pero mientras tengamos la posibilidad de seguir pensando, soñando y tener esa mente libre, podemos creer y crear oportunidades para todos. Que nada nos detenga. Bueno, ahí está la campaña que se ha iniciado con fuerza para pedir la libertad plena de Juan Requesens, venezolano, joven venezolano que fue detenido y que tiene sobre sus hombros una casa por cárcel, pero que, como dice el video, no es libertad. Y el éxodo venezolano podría convertirse en el más numeroso del mundo para el año 2022. La Organización de los Estados Americanos advirtió que este éxodo venezolano podría llegar a los 7 millones de personas para el primer trimestre del año 2022, convirtiéndose en el primer país con más desplazados. La OEA alegó en su informe que la apertura de fronteras junto a la agudización de la crisis de Venezuela podría superar un aumento de hasta 1,4 millones de éxodos venezolanos en los próximos 8 meses. Según los datos de la OEA, entre 700 y 900 venezolanos huyen diariamente de su país por estas vías, las vías irregulares, a pesar de la pandemia del COVID-19. Estamos hablando de un país donde el 96% de esta población vive en pobreza o pobreza extrema. Estamos hablando de un país donde cerca de 10 millones de personas padecen de inseguridad alimentaria, de acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Bueno, lamentable la situación. Venezuela sigue perdiendo población y población joven. Y la conclusión es que para recuperar la base productiva del país, no solamente se necesita industria, se necesita inversión de capital, se necesita leyes y procesos que faciliten la integración económica, sino también se necesita gente. Y precisamente la gente más educada, más capacitada, está huyendo del país, y no conforme con eso, la gente que no tiene la misma capacidad, pero que tiene como valor su fuerza de trabajo, también está huyendo de Venezuela. Vamos a hablar un momentito antes de terminar este bloque de Rodrigo Cabezas. Él daba una entrevista, su opinión con respecto al diálogo que posiblemente se pueda dar en México, y él decía que primero, para ser optimistas, el cierre de este año a nivel de inflación en Venezuela va a terminar más o menos rondando el 1900% de inflación, y decía que ojalá esta mesa se puede llevar a cabo cualquier tipo de negociación que libere sanciones específicas hacia PDVSA. Él indica que hay sanciones específicas hacia PDVSA y que este diálogo podría hacer que se levanten estas sanciones y obviamente poder nuevamente activar todo el sistema petrolero y ayudar a la economía en Venezuela. Bueno, si usted tiene una inflación de 32,000% y la baja a 1.900, es un éxito. Pero 1.900% de inflación, déjeme decirle, caballero, todavía sigue siendo un reto para un país en desarrollo. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, nos vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Gualberto Ibarreto tenía años que no lo escuchaba. A Cuerpo Cobarde, tremenda canción. ¿Sabe que Barreto es uno de los cultores de la música popular venezolana que de verdad investiga, trabaja, desarrolla sus temas en base a historias cotidianas, como todos los cultores todos los cultores buenos? Y esta historia cotidiana es la de un hombre pescador en una orilla de playa con tremenda pea, como decimos allá en Venezuela. Así construyó una historia, y esa historia es música y la hemos escuchado en este momento. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, en nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. En enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM, y en esta segunda hora
se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Robinson Cárdenas y a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, a toda esa amable audiencia que sigue ahí pegadita en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Continuamos con más información. Bueno, y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Julio Borges indicaba que Maduro le declaró la guerra al pueblo indígena. Él envía su respaldo a los originarios de Venezuela. Él indica: les enviamos nuestro reconocimiento por su lucha frente a las situaciones adversas que enfrentan en Venezuela, escribió Borges en su cuenta en Twitter. En el mismo sentido, envió un mensaje de solidaridad a las comunidades que han sufrido la crisis humanitaria ocasionada por la dictadura. Como lo hemos dicho antes, Maduro le declaró la guerra a los pueblos indígenas. Así hizo nombramiento y conmemoración Julio Borges de este día. El día de hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Bueno, y la semana pasada precisamente comentábamos una información sobre la situación de los indígenas venezolanos en la parte sur del estado Bolívar y Amazonas, en donde han sido desplazados por grupos irregulares colombianos quienes han ido a realizar actividades extractivas y solamente por mantener el control territorial los han amenazado e incluso se han provocado algunas muertes. Y no conforme con eso, el Estado venezolano, representado por la Fuerza Armada Nacional, ha efectuado operaciones en contra de estos indígenas, supuestamente para defender concesiones mineras que el Estado ha entregado. Y entonces en Roraima y en otras regiones de Venezuela, de la frontera sur de Venezuela, se han desplazado los indígenas, quienes han ido a parar hasta Brasil, en donde hablábamos de un total de 11 campamentos que el Estado brasileño ha desarrollado para atención de estos migrantes venezolanos especiales, como lo son los indígenas. Y en Siempre Venezuela, Venezuela siempre, vamos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Hoy le damos la bienvenida a un analista, chef de cocina profesional, proyectista, nacido en el departamento. Se trata de Albert Rafael de Almas Modelo. Albert, bienvenido al programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Muchas gracias al equipo de trabajo Siempre Venezuela por esta entrevista. Bueno, rompiendo el hielo, hiciste una acotación. ¿Tú eres nacido en Barranca o en dónde? Te dije que mis padres son aquí de La Guajira, pero yo nací en Barranquilla. Así que barranquillero puro. Barranquillero puro, en Barranquilla me quedo. No, mis padres son de aquí. Mi papá es de Matita y mi mamá de Riohacha. Albert, chef de cocina, proyectista y analista. Sí, más que un gumi. Sí, Carlos, hay que hacer muchas cosas cuando la vida te llega, hacer lo que a ti te apasione, contribuir a las personas, a la gente, a tu ciudad. ¿Has trabajado en varios restaurantes ya en diferentes localidades? Sí, claro, a nivel nacional y aquí en el pueblo, en Friday, en McDonald's, otra Barranquilla Plaza y unos que otros. ¿Quién es Albert? Bueno, Albert es el séptimo hijo de ocho hermanos, nacido de dos personas muy amorosas, como son Eliezer de Armas y Amparo Moreu. ¿¿Hasta dónde llega Albert? Bueno, Albert llega hasta donde Dios disponga. Estoy aquí en La Guajira porque con la idea de estudiar, de hacerme como profesional, pero la vida me ha llevado a otro ramo, a otras circunstancias, como son preocuparme por la sociedad, preocuparme por la región. Coméntanos lo más importante que tú tienes en mente y has tratado de desarrollarlo en el departamento. Tu proyecto, ¿cómo se llama y qué alcance tiene? Tengo un proyecto que se llama, gracias Carlos por darme esta oportunidad de mostrarlo. Tengo un proyecto que se llama Acción y Erradicación del Hambre en Colombia. Es un proyecto que tiene la envergadura presidencial. Es un proyecto que sirve para erradicar el hambre y la desnutrición en La Guajira. Pero trae como efecto desarrollo, equilibrio, igualdad
y la economía se vuelve sostenible y lo que hace es que se expanda para otras partes como tal. Ese es el objetivo de este proyecto, ese es el corazón de este proyecto. ¿Cuál es el alcance de ese proyecto? ¿Y hacia dónde y hacia quién va dirigido? Este proyecto está dirigido para toda Colombia, pero básicamente arraigado a región Guajira, que era la que ha estado desamparada por décadas. Albert, ¿qué tipo de proyecto y hacia dónde te genera esta inversión? Es un proyecto social, pero está ramificado, está diseñado para subtraer, sacar y llevar. O sea, es un proyecto que está en un efecto dominó. Una cosa lleva a la otra, Este es en sí para el Guajiro, para reforzar la economía y de aquí salir a flote. Ampliarlo. Lo que pasa es que, Carlos, que aquí tenemos la costumbre de que todo lo que está en la Guajira lo traen de afuera, de Valledupar, Santa Marta, Barranquilla, y con este proyecto lo que trae es que de aquí echemos para afuera. Tanto así que estaremos obligados a exportar a otras partes. Con este proyecto se estigmatiza, se exporta al querer sacar productos que estemos generando aquí a otras partes, como lo son el café, que se está pidiendo bastante en Noruega, como lo son el tubo, que están pidiendo en Canadá. La idea es reactivar el Tratado de Libre Comercio con otros tratados que hay comerciales, como el Tratado del Caribe, y poder generar aquí y sacar afuera. Entonces, seríamos nosotros una región que estaríamos suministrando a otros países y a la misma región, a la misma Colombia. Albert, entre telones me comentaste algo que me dio mucha emoción. La migración venezolana dentro de tu proyecto. Bueno, yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos venezolanos. De hecho, muchos son amigos míos de infancia, primos, tíos, compadres. Y hay muchos profesionales competentes. Hay la agronomía, varios son agrónomos y tienen una diversa agronomía, una diversa técnica. Son capaces de aventurarse y a ayudar también a cambiar. Me gustaría la región, me gustaría también tener sus participaciones a ellos, a muchos de ellos, por la calidad y el fraternismo. Además, somos hermanos. Me gustaría tenerlo venezolano, me gustaría contar con ellos bastante. Muchos son mis hermanos. Como asesores técnicos, asesores agropecuarios, asesores agrotécnicos. Claro, de hecho, los mejores agrotécnicos son venezolanos. Las mejores técnicas son de allá, en toda Latinoamérica, son de Venezuela. Por supuesto que sí. Para tu proyecto, porque es un proyecto magno, un proyecto a grandes dimensiones, un proyecto que cualquier persona no ha tenido esa idea grandiosa tuya, desde cambiar el clima, desde cambiar el aspecto de las planicies que hay aquí en La Guajira, en Santa Marta y por supuesto en la Sierra de Perijá. ¿Con quién y a quién necesitarías tú para comenzar este gran proyecto? Bueno, prácticamente hago un llamado a aquellas personas de entes territoriales, aquellas personas inversionistas, aquellas personas de la ente política y todas personas naturales, pues interesados, pues cualquier apoyo sí, sería bueno, pero está dirigido prácticamente a aquellas personas que están encargados de la gobernación de la región, dado que sin ellos no podemos echar este proyecto adelante. Este es el proyecto que salvaría a La Guajira del atropello que lleva falleciendo durante décadas, que es el hambre, la desnutrición, el desempleo, que es lo que es la ignorancia social, la ignorancia política, entre otras cosas. Deseamos que se interesen con este proyecto
Me ha sido difícil llevarlo a cabo porque con esta cuestión de la pandemia no han atendido, no ha habido despacho, pero no sé, soy consciente de que no es porque no han querido, es porque no ha habido despacho. Pero aprovecho, Carlos, en este espacio y a la mesa de trabajo que me ha dado esta oportunidad para mostrarlo y darlo a conocer y elevar esta invitación para que puedan apoyarme. Pues no es mío, es de La Guajira, son de ustedes, es de todo. No serías mezquino, es decir, darías tu trabajo, pero encabezándolo tú. Claro, Carlos, es que este es un proyecto que, bueno, lo conozco yo, porque llevo trabajando en él año y medio, trabajando en él, y lo conozco de pe a pa. Este es un proyecto que puede participar el rico, el pobre, el mediano. Hay pies para todo. Por eso le digo, una cosa lleva a la otra, de una razón en cadena. Esto se ramifica. Ya lo he estudiado, ya lo he dado a conocer y le han dado los vistos buenos, expertos, y le han gustado. Sí, este es el proyecto que necesitamos. De hecho, Carlos, no debería contártelo, pero voy a contarte. Hicieron una propuesta, lo comenté, hicieron una propuesta que me daban una cantidad de dinero considerable, que se lo dieran. Pero yo dije, no, este es para mi región. Gracias por estar en el programa Siempre Venezuela. Te despides. Bueno, gracias por todo, por escucharme. Un saludo a ustedes, al equipo de trabajo. A ti, Carlos, por esta oportunidad. La verdad es que me sorprendiste cuando me dijiste, Albert, acá quiero hablar, quiero entrevistarte. Y no sé, son cosas de Dios y le agradezco a Dios sobre todas las cosas, a mis padres. Amén. Y a ti, Carlos, por esta oportunidad. Muchas gracias. Nos estamos despidiendo a esta hora. Gracias a Albert de Armas. Nos despedimos. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones. ¿Sabe que me gustan los reportes estos que está preparando nuestro corresponsal Carlos Ucategui, el Miura, desde La Guajira? Porque nos ha mostrado el lado humano de esta migración, ¿no? No solamente en el lado de los migrantes, sino también en la gente que está apoyando y colaborando con esta migración, y Alex es uno de ellos. Definitivamente es el lado bonito de la gente prestándose ayuda unos a otros. Continuamos con más información. Bueno, vamos a ver un material a las personas que nos siguen por redes y a escuchar a los que nos siguen a través de El Dial, un video en donde los diputados de la Asamblea Nacional Legítima condenaron las razones que provocaron la muerte de la niña Niurka Camacho. Escuchemos. Diputados de la legítima Asamblea Nacional condenaron la muerte de Niurka Camacho en el Hospital JM de Los Ríos mientras esperaba por un trasplante. Aseguraron que la vida de los niños y adolescentes venezolanos no puede seguir perdiéndose por la desidia de un Estado secuestrado. Parlamentarios rechazaron la nueva reconversión monetaria anunciada por la dictadura de Nicolás Maduro. Reiteraron que el bolívar fue destruido y que con esta nueva medida ya son 14 los ceros que el régimen le ha quitado a la moneda nacional. Diputados denunciaron que los adultos mayores han sufrido severamente los embates de la crisis humanitaria que se vive en todo el país y que las pensiones a las que el régimen somete a los venezolanos son sinónimo de hambre y miseria. Al menos 92.000 científicos, médicos, ingenieros y arquitectos han emigrado de Venezuela en los últimos años. Así lo afirmaron los parlamentarios de la legítima Asamblea Nacional, quienes reiteraron que la salida de la dictadura de Maduro es necesaria para lograr un cambio político y social en la nación. Ante la escasez de gasolina, los diputados aseguraron que el régimen expropió las estaciones de servicio, dolarizó el costo del combustible y los venezolanos siguen pagando las consecuencias de la incapacidad de Maduro y sus esbirros que destruyeron y quebraron a PDVSA. Bueno, hacer el reporte de la Asamblea Nacional Legítima sobre las actividades realizadas, y de verdad que el caso de esta niña ha conmovido la fibra humana de los venezolanos. Una niña que fallece producto de una, entre otras cosas, obviamente hay que reconocerlo,
pero la principal es el resultado de una política errada que ha evitado que en Venezuela se sigan realizando trasplantes desde hace 5 años. Y hemos estado hablando del 13 de septiembre, de ese diálogo que se va a realizar entre el gobierno venezolano y la oposición y que se va a realizar en México. Esa es la expectativa que se tiene para esa fecha, que es totalmente tentativa según el presidente Nicolás Maduro. Y México, sede de ese nuevo diálogo venezolano, preocupa a Transparencia Internacional por la impunidad ante los casos de corrupción. Y de cara a buscar esas soluciones verdaderamente creíbles que permitan elecciones libres y transparentes, pues este viernes 13 se tiene previsto el inicio del tercer intento de diálogo entre los factores de la oposición democrática de Nicolás Maduro. Este nuevo proceso de negociación se realizará en México con mediación de Noruega y el visto bueno de Estados Unidos. Sin embargo, el país anfitrión ha sido señalado recientemente por la organización Transparencia Internacional de ocupar el puesto 124 en el ranking de los países con mayor corrupción. Así se refleja en el informe Índice de Percepción de la Corrupción realizado por la ONG, que tomó en cuenta la situación de 180 países de todo el mundo y les asignó una puntuación de 0 a 100, donde 0 es el índice de percepción de corrupción elevado y 100 es el de corrupción. Según este estudio, los países con buen desempeño son los que inviertan más en salud, tienen mayor capacidad de proporcionar cobertura sanitaria universal y son menos propensos a vulnerar las normas democráticas. En el caso concreto de México, la mayor preocupación de la organización es la impunidad que aún existe ante los casos de corrupción de los diferentes funcionarios mexicanos. En el caso de México es la falta de sanciones a los casos, a las redes de corrupción, ya que están en conocimiento y son de conocimiento público tras ser revelados por diferentes periodistas en investigación. Bueno, y esta mañana se realizó una actividad muy importante en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, una convocatoria popular para hablar de una iniciativa pública de apoyo a los pacientes del COVID-19 que están abundando en la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira, y que se encuentran en condiciones económicas paupérrimas o débiles. Esta acción, hecha por algunas organizaciones de la sociedad civil, buscaba también mostrar el caso del reconocido locutor tachirense Noel Acevedo, quien pasó esta tragedia del COVID-19, pero que se encuentra en fase de recuperación y sin embargo necesita medicamentos post-COVID. La iniciativa pues busca realizar, entre otras actividades, un potazo este fin de semana y también buscará los medios para poder hacer llegar algunos recursos para las familias que estén afectadas por esta situación del COVID, que son muchas. O sea, sobran los casos de familias que no tienen los recursos necesarios para pagar las medicinas básicas que les permitan enfrentar el tema del COVID-19. El obispo Monseñor Mario Moronta ya está también saliendo del COVID-19. Ahí va, dice que no se ha sentido solo, dice que está muy entusiasmado y que, bueno, dice, no me sentí solo, gracias por el acompañamiento de ellos. Asimismo, el de tantos sacerdotes, amigos y conocidos en Venezuela y otras naciones. Por cercanía orante, mensajes portadores de aliento, gracias doy a mis hermanos obispos venezolanos y de otros países por sus mensajes solidarios. Una buena noticia, el Monseñor Mario Moronta está saliendo del COVID-19. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, iniciamos con No me dejaste nada en el primer bloque, cuando iniciamos el programa, y terminamos enamorados, porque precisamente no me dejaste nada, no me dejaste nada, con el grupo Bacanos de Venezuela, ¿verdad, don Víctor? Don Víctor está ahí como pollito. Extrañándonos hoy, bueno, la semana pasada, porque estuvimos como 2 días ahí en Tumaco. Les cuento a propósito de esto que Tumaco es una extraordinaria zona de Colombia, un paraíso de Colombia, de verdad que ojalá se cuide y se proteja como tiene que protegerse. La gente tiene muchos planes, tiene muchas ganas de desarrollar esa región. Posteriormente les vamos a pasar algunas imágenes de esa visita allá a Tumaco en el marco del Congreso Nacional de Periodistas de Colombia. Continuamos con más información. Bueno, en el marco de esas elecciones primarias también salieron muchos usuarios en redes sociales, mucho descontento, y una funcionaria pública
en medio de esas colas que se hicieron en el estado Zulia, decía: ¿hasta cuándo nos vamos a quedar callados? Esta empleada pública era una docente y recientemente a través de las redes sociales fueron difundidas las palabras de ella en donde pues expresaba su descontento con lo que está sucediendo en Zulia. A unos nos obligan porque trabajamos en el ministerio. ¿Hasta cuándo nos vamos a quedar callados? Hay tantas injusticias, tantas necesidades, sentenció la ciudadana en medio del centro de votación. Según el portal, es una educadora y reside en la ciudad capital. La mujer además habría denunciado las precarias condiciones en las que viven en su comunidad. Ella vestía simplemente una chola y decía: yo como profesora, digamos como docente, estoy expuesta a tener que pagar 16 millones de bolívares por agua potable porque a través del grifo no llega agua potable y esto es lo que tengo para calzar y así es como voy a trabajar. Bueno, pero es que eso no es nuevo. Fíjate lo que ocurrió la semana pasada con esta miliciana que salió a protestar en contra de Maduro. La obligaron a rectificar. Sí, a retractarse a retractarse para garantizarle que siguiera recibiendo el mercado. Pero después que hizo ese video retractándose, la han expulsado de la milicia, le han quitado el uniforme y ha aparecido en un tercer video contando esta historia, pero de verdad que es de verdad que hay que ser de muy mal corazón para hacerle lo que se le hizo a esta señora que se humilló por un mercado. Y en Siempre Venezuela siempre tenemos el segundo reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, mis amigos, seguimos en este recorrido por Arauca, conociendo más historias de nuestros hermanos venezolanos, y en este momento estamos con Leonardo Cobos. Él es de Villa de Cura. Bueno, para los que conocen Villa de Cura, saben que este apellido se relaciona mucho con el cuero, ¿no? Leonardo, bienvenido, gracias por aceptar esta entrevista para Siempre Venezuela. Gracias a ustedes, hermano, por tomarnos en su tiempo. Hemos logrado, por lo menos de hace muchos años, pues, llevar el conocimiento de lo que es la talabartería. De allí, bueno, implementando cosas muy buenas, emotivas para que los demás muchachos aprendan hoy en día. Leonardo, ¿por qué decidiste venirte de allá de Villa de Cura? La cosa, como estaba allá en Venezuela, el gobierno, o sea, las peleas que tenían de allá para acá, no teníamos empleo. Las talabarterías mayormente donde trabajábamos fueron cerradas. De allí tuve que retornarme con mi familia. ¿Y por qué te decidiste por Arauca? ¿Ya la conocías o...? Una vez vine con mi hijo menor, cuestión de que dejó sus estudios para ayudar a la mamá y ayudarme a mí, y aquí quedamos. Duramos un tiempo de 15 días porque para donde íbamos la plata no nos alcanzaba. Entonces quedamos aquí en la calle buscando qué hacer y volvimos a retornar a Venezuela, pero ya sí teníamos con lo que era en mente lo que era Arauca. ¿Cómo te recibieron cuando definitivamente decidiste quedarte, radicarte acá en esta zona? ¿Cómo comenzaste? Bueno, yo comencé cuando llegué, que me traje a mi esposa, a mis hijos pequeños, durmiendo en la calle. Para nadie es un secreto de que lo poquito que tenemos allá, lo trajimos, el sueldo de ella, los años de experiencia como profesora. Decidimos de la liquidación de ella, lo poquito que teníamos, los coroticos, venderlos, llegamos hasta acá. Y de allí, bueno, tuvimos la oportunidad de que unos amigos que conocimos al primer momento que nosotros regresamos acá, nos prestaron el servicio donde ellos estaban, un espacio pequeño, pero ahí por lo menos duramos casi un año. ¿También venezolanos? Sí, venezolanos, ellos tienen su puesto de pescado allá arriba, a la orilla del río, y siempre le agradeceré por la pequeña ayuda que nos brindaron por ese año que estuvimos allí. ¿Y cómo entras en el trabajo de la talabartería? ¿Cómo te conectas con este sitio donde estás, que eres empleado acá, no? Sí, yo tengo 3 años con mi patrón acá, le agradezco mucho. Pasé un día, íbamos, que nos habían dicho, un comedor donde le dan comida a los venezolanos, y vi esto acá. Entonces le pregunté
En ese momento me dice que él estaba esperando un muchacho también que era de Valencia, no lo conocí nunca, él no volvió más para acá. Eso fue un día lunes, el día sí pasaba todos los días porque el señor me daba, ¿verdad? Para que comieran los niños y eso, me daba una colaboración. Y después sí en sí quedé, me dijo que me viniera un lunes y hasta ahorita, hasta el momento estoy aquí con él. ¿El señor te ayudaba, te aportaba algo para los alimentos de tus hijos? A diario, yo me decía que pasara todos los días, cada vez que íbamos para allá y él nos colaboraba por lo menos para que estuviéramos para la cena, que era lo más importante. Ahora, ¿cómo reciben los araucanos tu trabajo? ¿Qué dicen, qué te comentan de ese trabajo que tú haces? Hay mucho acá que siempre, esta es la principal, pues, esta es una talabartería de muchos años, muy reconocida aquí en Arauca, y se hace lo mejor que se puede, pues, ellos vienen con confianza de muchos años que tienen conociendo al patrón y nos dejan lo que se le vaya a hacer a ellos, ¿verdad? Con tiempo, pero que le quede bien, pues, que le quede perfectamente. ¿Qué sientes tú, Leonardo, por este arte de muchos años, ¿no? Por la talabartería? ¿Qué es para ti? ¿Qué representa para ti? Oye, esto es una escuela muy grande, cada día uno aprende cosas buenas, cada día uno va aprendiendo, como dicen, no se la sabe toda, no. Cada día uno va aprendiendo cosas que uno va implementando, cosas que otras personas tienen su conocimiento y se le hace llegar a uno. ¿Tienes planes de volver a Venezuela? ¿Deseas volver? Oye, ya yo con este tiempo que tengo acá, con el favor de Dios, lo que me faltan son mis 2 hijos que están allá, pero no creo, ya estamos bien radicados acá, gracias a Dios, y bueno, seguí en la lucha, pues luchando por lo que queremos. ¿Cuántos son tu grupo familiar? Nosotros acá somos 5, tengo 2 hijos ya mayores, pues, que están allá en Venezuela, y el otro se me graduó ayer. Cuando se comunican tus hijos, tus familias de allá, ¿qué te dicen? ¿Qué te comentan de la situación? Oye, ellos me dicen que la situación está ruda, muy fuerte, pero contentos porque nosotros le portamos un granito de arena. Y por lo menos ellos saben realmente que estamos bien, mientras la mamá esté bien y sus hermanos, ellos están, pero está muy fuerte. ¿Lo que tú ganas acá te es suficiente para ayudar a tu familia allá en Venezuela? Claro, aquí nosotros desde que abrimos el negocio 6 de la mañana siempre recibimos clientes a diario. Sí, nos sustenta muchísimo para mandarle a ellos y por lo menos para nosotros vivir acá. Quiero, Leonardo, que le dejes un mensaje a toda la gente que nos está viendo, tanto en Venezuela como acá en Colombia. Bueno, a todos los que nos conocen, que ya han venido para acá clientes, los que están afuera, el sueño que todos dicen que vienen a Colombia a hacerse ricos no es mentira, pero por lo menos vamos a estar más estables, hermano, podemos ayudar a nuestra familia y si podemos tener por lo menos el ahorro, que es lo que tanto queremos nosotros, de llegar a Venezuela y Dios mediante, pues, que todo salga bien allá, en cualquier rato podamos implementar nuestro propio negocio. Allá en Villa de Cura, ¿no? Claro, sí, que esa zona está muy afectada ahorita. Entonces queremos ayudar a nuestras amistades que están allá, de hacer como especie de socios para abrir otra nuevamente la talabartería. Qué bueno. Bueno, amigos, Leonardo Cobos de Villa de Cura, como les decía, ese apellido se relaciona mucho con el cuero allá en esa hermosa ciudad de el estado Aragua. Bueno, mis amigos, nosotros seguimos, Junior Rojas en la cámara y amigo de ustedes, recogiendo más información, más historias que, como hemos dicho, sirven de motivación para nuestros hermanos en el mundo. Bueno, mis amigos, desde acá, desde Arauca, la tierra del joropo, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, mira, siempre es importante hablar de este empeño de los venezolanos por seguir adelante a pesar de las circunstancias, a pesar de la pobreza, a pesar de la tristeza, a pesar de dejar familia y quereres en el otro lado de la frontera. La gente sigue adelante y de verdad que ese es el mejor mérito que se puede hacer para una migración que, como mencionábamos hace algún rato, puede llegar a 7 millones de personas el próximo año. Y Fundarredes pide a Michelle Bachelet atender el caso de Javier Tarazona y de los activistas. Su salud está deteriorándose en el Sabi. Pues Fundarredes pidió el día de hoy a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, poner su atención en el caso de los 3 activistas de esta organización que están presos.
el director Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar García. Le pedimos a la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, que atienda este caso de estos activistas. Su salud se está deteriorando en el SEBIN y esto pues requiere una medida totalmente humanitaria. No son delincuentes, no han cometido ningún delito. Esto es lo que ha venido mostrando la ONG en la cuenta en Twitter. Según la Fiscalía, detrás de las agresiones estaba una intervención militar extranjera, aunque no ofreció detalles ni pruebas de esta acusación. Tarazona es conocido por denunciar la presencia de guerrilla colombiana en el país y fue la voz que informó a falta de datos oficiales acerca del conflicto que comenzó en marzo pasado entre la Fuerza Armada disidentes de las FARC en el estado Apure, fronterizo con Colombia, que se prolongó por aproximadamente 2 meses, con un saldo indeterminado de fallecidos. Y ante su detención, el activista y sus 2 compañeros habían presentado unas denuncias en el Ministerio Público para que se investigara la supuesta relación del Estado con los miembros de estos grupos al margen de la ley, como la extinta FARC y el ELN, algo que la Fiscalía calificó como una difamación. Y por eso, pues, Javier Tarazona está en este momento junto con sus compañeros retenidos. Pero fíjate que eso es muy distinto a lo que dijo Diosdado Cabello sobre un presunto plan de secuestro y de extorsión a una diputada colombiana que se encuentra detenida en el SEBIN. Entonces, ¿quién estaría haciendo la difamación? Diosdado Cabello, porque Diosdado Cabello los ha acusado de unos delitos por los cuales no tiene ninguna prueba. Y el problema es que en Venezuela los presos políticos se dividen entre los presos políticos de Maduro y los presos políticos de Diosdado. Y los que están como presos políticos de Diosdado, en este caso, es la gente de Fundarredes. Bueno, y seguimos con más información. Esos son violaciones de derechos humanos. Y ahora vamos a hablar de cuántas violaciones de derecho a la libertad de expresión se contabilizaron para el cierre de julio del mes que se acaba casi de cerrar. Se registraron 26 nuevas violaciones al derecho a la expresión. La organización Espacio Público presentó su reporte mensual sobre este tema, según lo reseñado, y registró para ese mes evidencia que de violaciones a la libertad de expresión forma parte de la cotidianidad que enfrenta el venezolano. En esta oportunidad se registraron 14 casos que se traducen en 26 violaciones de derecho a la libertad de expresión. En su mayoría los casos buscan silenciar, denunciar, impedir la cobertura de noticias, cierre de medios de comunicación. 22 de los afectados ese fue el trágico final, y el 40% son medios de comunicación. Actualmente el ejercicio libre del derecho a la expresión es vulnerado por el Estado de forma recurrente y forma parte de una política en la que confluyen cuerpos de seguridad, instituciones gubernamentales y hasta atacantes informáticos. Esta política restrictiva utiliza distintas herramientas para intimidar, censurar y hostigar a medios de comunicación, periodistas y ciudadanos con el fin de imponer la hegemonía comunicacional. Así lo denunció esta organización. Bueno, y el Observatorio Venezolano de Conflictos también, agregando un poco de estadística a esto, señala el tema de la escasez de la gasolina, que ha generado durante los últimos 2 años protestas, largas colas, imposibilidad de trasladar alimentos, limitaciones para movilizar el personal e incluso en sectores prioritarios. Pero en el primer semestre del 2021 se realizaron en 5 estados de Venezuela una buena cantidad de protestas. Por ejemplo, el estado Mérida encabeza como estado donde más se protestó por el tema de la gasolina, 46 protestas. Sigue el estado Táchira con 35 protestas, Trujillo 48 protestas, también en Lara 33 protestas, en Apure 31 protestas. Son los estados en donde más se han hecho acciones de calle para exigir un buen servicio de distribución de combustible, y entendiendo que el combustible es vital para el desarrollo económico de un país. Y en medio de esa situación tan compleja que se presentó en el día de ayer por esas elecciones primarias, también se vio afectada la prensa, y ese plan de República pues obligó a diferentes periodistas a borrar un material de votación en el estado Táchira. En un centro de votación de San Cristóbal, militar del Plan República obligó a periodistas de Ecos del Torbes a borrar ese material de testimonios de los diferentes ciudadanos que esperaban votar
en esas primarias del PSUV. Según la denuncia, el militar se le acercó a Cardoso e intentó arrebatarle su teléfono para borrar esos testimonios. Ante la negativa del periodista, pues el militar le exigió salir de la calle. Muchos de los periodistas también fueron agredidos en otras informaciones que han venido divulgándose en las diferentes redes sociales. Y yo no entiendo, porque constitucionalmente no está previsto esto, ni está en ninguna ley de la República, primero que un funcionario de cualquier nivel le arrebate un teléfono o le arrebate su instrumento de trabajo a un periodista. Eso es lo primero. En segundo lugar está el hecho de que constitucionalmente hay derecho a libertad de informar. Y esto, pues, no hay ninguna razón para que se informe sobre un proceso electoral del partido de gobierno desde hace 22 años. Mucho menos ahora que se han señalado violaciones a los derechos humanos, y ya lo comentaba Gaby, violaciones al derecho a la información. Y esto es una violación al derecho a la información. O sea, un periodista que está ejerciendo su labor de trabajo en un centro de votación no puede ser forzado a eliminar material, borrar material, so pena de ir detenido. Eso muestra la grave corrupción que se está presentando. Si no permiten que la prensa muestre la realidad de un país en medio de las votaciones, pues está automáticamente diciendo aquí existen muchísimos más niveles de corrupción. Y justamente la periodista Gregoria Díaz, reportera de la ciudad de Maracay, el día de hoy está advirtiendo que hay 2 centros de votación a mediados de las 10 de la mañana del día de hoy aún abiertos. Todos estos temas empañan ese proceso primario dentro del PSUV, y hoy denunciaba Gregoria Díaz que habían 2 escuelas abiertas, Andrés Eloy Blanco y Rafael Briceño Ortega en Maracay, abiertos recibiendo votaciones porque ahí todavía no se ha definido el candidato. Pero diría Diosdado Cabello, es que para los compañeros que llegan tarde, para los compañeros que siempre salen tarde de su casa, pues están abiertos el centro de votación. Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la gran Colombia, nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en la página web, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM, Radio Delfín 1060 AM. Agradecer en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, en las redes sociales a Alex Maneses, en la producción a Vanessa Chacón, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas seccional norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde. Cuídense, hasta la tarde.